hablando de un tema. Yo ya quiero involucrar al doctor Alberto Escabrera, que ya está en línea con este tema. Lo de la vacunación, lo hemos charlado con Alberto. Alberto es coincidente con que la vacuna está y hay que usarla. Algunos países de europeos, como Alberto también lo dijo en anteriores participaciones, ya están tomando medidas drásticas. Austria está llamando un confinamiento total, por ejemplo. Austria. Y acá estamos diluciendo qué hacer con la vacuna para los niños, con la denuncia de la Sociedad Uruguaya de Pediatría de amenazas contra algunos de sus integrantes. No sé, no hemos hablado con Alberto nada antes, pero como yo sé que este tema lo preocupa y mucho, porque además lo viene siguiendo hace bastante tiempo, después de darle los buenos días, lo escuchamos atentamente. Bienvenido, Alberto, gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, una alegría como siempre. Bueno, hace el día 27 de octubre, esa para ser exactamente, para ser precisos, bueno, fue nuestra conferencia por Zoom, por supuesto, este año en México, en el Congreso Mundial de Adicciones, y en este caso nuestra posición nuestro tema era políticas públicas en materia de adicciones en tiempo de pandemia, ¿no? Que es un impacto muy fuerte, porque además hoy lo que se está estudiando muy intensamente es todo el conjunto de efectos que ha tenido en la salud mental todo este tema, ¿no? Sí. Es decir, hay cruzamientos complejísimos, hay todo un tema que se denomina patología dual, que es la mezcla entre las adicciones y la relación que tiene con el despertar de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Sí. Eso es una revolución que estamos asistiendo hace pocos años, que requiere pocos en términos científicos, ¿no? Pero ya más de 15 años, y que requiere unas políticas de tratamiento y de información y asistencia que son complejísimas, costosísimas y dificilísimas, todos los que tornan un tema en un verdadero problema, porque la persona cuando está bajo el efecto de las drogas tiene mitigado, en el momento que consume, para ser más claro, mientras le dura el efecto de las drogas, tienes mitigado el problema de enfermedad psiquiátrica o exaltado según el tipo de enfermedad que tenga, y cuando deja de consumir en ese momento o viene el síndrome de abstinencia, se despeja o se despega con enorme poder todo el tema de las enfermedades psiquiátricas que están detrás, sobre todo ahora aparece el drama de la adolescencia y todos estos problemas. En fin, lo que está claro es que estamos asistiendo a un tiempo absolutamente nuevo, con temas que no son nuevos, pero con realidades que son un crisol que cambian toda la situación tal cual se tenía ahora. Hoy Organización Mundial de la Salud y las instituciones que están dedicadas al estudio de esto, en este congreso estaban presentes las organizaciones más importantes del mundo en esta materia, y cuando digo del mundo me refiero a organismos de países y a organismos que tienen que ver con Naciones Unidas, con la OEA, en fin. Y todo esto viene asociado al fenómeno de el proceso de la pandemia y los vaivenes que está teniendo, ¿verdad? Es decir, hoy ya no cabe duda, no hay ninguna duda para el mundo científico, ya no solo la Organización Mundial de la Salud, la pobre Organización Mundial de la Salud, que depende de Naciones Unidas, ha tenido un golpe muy fuerte por dos cosas. Primero, porque le pasó lo peor que le puede pasar a un organismo de Naciones Unidas, y es que los países no le lleven el apunte, ¿verdad? Es decir, los países salieron a comprar las vacunas por cuenta propia, cuando antes se había fijado un criterio que era que se iba a comprar la vacuna por la vía de Naciones Unidas. O sea, que ese golpe fue letal. Yo insisto que hay un documental en Netflix sobre el tema de la vacuna, sobre el tema del proceso, mejor dicho, de la epidemia, y donde se ve y se lograron tomas en el despacho del secretario de la Organización Mundial de la Salud, que uno lo ve como una persona muy atildada, de muy buena presencia, muy cuidada, y se le ve tirado en un sillón, ahí no tirado, sentado, pero totalmente deprimido en un sillón, cuando ve la noticia de que se le está escapando de las manos el tema de la vacuna. Sobre todo esto creo que ya no tenemos más excusas.
Primero porque era un virus nuevo, entonces no sabíamos. Después porque no había vacunas, por lo tanto no teníamos muy claro qué hacer. Y después porque había que ver cómo se conseguían las vacunas y elegir cuál de los tipos de las vacunas, que además eran todas en aquel momento experimentales. Esto me parece que es importantísimo. En aquel momento las vacunas eran todas, date la vacuna que, si bien no estamos muy seguros que puede hacer, sabemos que es muchísimo menos malo que te enfermes. Claro. Así que te aconsejamos a vacunarte. Y los permisos, tú te recuerdas que las autorizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud hasta los centros de atención más altos del mundo, de estudio de medicamentos más altos del mundo, autorizaban provisoriamente, por decir de alguna manera, como diciendo, date esto que es preferible al otro porque los datos dicen que se muere más gente sin vacunar que vacunado. Sí. Eso fue antes. Hoy, desde hace poco menos de 2 meses, alguna vacuna, fundamentalmente la Pfizer, que es la que tengo más información, ha salido públicamente, lo estaba diciendo la BBC en estos días, el New York Times lo publicó hace menos de un mes, la Pfizer, como lo hablamos con ustedes, ya está autorizado como una vacuna más, como la antitetánica, como cualquier otra vacuna. Ya no es que mejor dátela que no darte nada porque no sabemos, no, ya está. Por supuesto que la gente, que hay una campaña muy fuerte contra la vacuna, dice que el tiempo es muy corto como para poder saber el efecto futuro. Bueno, pero hoy los resultados están a la vista. Primero porque los efectos futuros, que es lo que ha cambiado esto, la vacuna más que duró, es que se hizo en menos tiempo fue la de las paperas, en 4 años, y esta se hizo en un año y poco. ¿Y por qué fue eso? Porque tenemos inteligencia artificial. Hoy tenemos computadoras que pueden pensar a la velocidad de la luz comparado con lo que antes se hacía con un blog y un papel y una calculadora, ¿no? Por lo tanto, cada día más, y ese es el gran mensaje, cada día más hay una revolución en materia sanitaria, lo hablamos, recuerdo, hace como 2 años o más, quizás más, de que la medicina está evolucionando hacia la medicina molecular, hacia las estructuras, ya no con la célula biológica, que ese es otro tema. Las noticias de ayer sobre el tema de las bacterias que están quedando sin antibióticos es otra historia, porque también con esto del COVID, en la desesperación, se ha dado antibióticos al barrer, y eso ha generado una resistencia, un efecto tolerancia de muchos virus, de muchas bacterias que antes estaban bajo control. Pero no quiero salir del tema, y lo que digo es que hoy, ya por más discursos que haya, el tema de la no vacunación es una situación gravísima, pero muy grave, para la gente que está alentando la no vacunación. Claro, ahora, Alberto, discúlpame esta pequeña interrupción, porque por favor, más allá de alentando a la no vacunación, y yo digo, respeto a todas las posturas, siempre y cuando ellas tengan determinado fundamento o rigor científico. El gran problema, lo que está ocurriendo en estas últimas horas, de la Sociedad de Pediatría presentando denuncias penales por amenazas a sus integrantes. De personas que están en contra de la vacunación a niños. Digo, viste que fue todo muy variable. Contagian, no contagian, son agentes de contagio, no lo son, en fin. Esto fue todo muy dinámico. Pero el gran problema es hasta dónde llegamos con esto. Bueno, claro, es decir, hay todo un tema de amenazas en el mundo, amenazas de muerte con este tema, porque claro, el que se dogmatizó con que no quiere vacunarse, considera que a los que están vacunando los están transformando en no sé qué cosas, y bueno, y lo consideran alienadamente un tema dramático, digo. Entonces están dispuestos a cualquier cosa, es decir, además se esperan atentados, es decir, en Europa en Estados Unidos hay todas medidas de seguridad sobre este tema, incluso de protección de los centros de vacunación, ¿no? Es decir, no olvidemos que hay gente que se pone en una azotea con un rifle y mata gente en un centro de estudio, ¿no? Es decir, la naturaleza humana es tremenda en este tema. Ahora, lo que sí está claro es cómo reaccionamos. El peligro más grande es que se está dando por resuelto el tema del COVID. Y Europa espera para febrero
500.000 muertos, digo, ¿no? Es decir, de entrada, y que puede llegar incluso a números muchísimo más altos. Ahora, ¿eso por qué es? Y porque acaba de pasar el verano europeo, y la gente en el verano se olvidó de todas las medidas que tenía que tomar, y ahora está sometida a las consecuencias, obviamente, de una gran mezcolanza de personas que se juntaron vacunados con no vacunados y con recién vacunados. Lo que se sabe es que el recién vacunado, que mientras está por surtirle efecto la vacuna, cuando se contagia por no vacunados o vacunados que pueden estar enfermos, genera una mutación casi segura en algunos países del propio virus. Ahora, el tema de los niños es un tema dramático, que yo lo puedo entender perfectamente, porque una cosa cuando esto mataba a los veteranos, ¿sí? Era dramático, qué dolor, qué triste. Ahora, que esto contagia a los niños, en Uruguay hay chiquilines que están enfermos y han contagiado a sus padres, tengo casos conocidos, porque los docentes estaban enfermos, porque no se habían vacunado. Entonces, Sí. yo creo que ahí hay que tomar medidas muy serias, es decir, lo venimos diciendo desde hace cuánto, tú y yo, bueno, asumo yo la responsabilidad que fue el que lo dije, digo, una persona no vacunada no puede estar en contacto con los niños, o sea, que si es docente se ponga a hacer otra tarea, se le pase el seguro de paro, haga lo que quieran, pero una persona que está en contacto con chiquilines no puede estar en contacto sin estar vacunada. Claro. ¿Cuál es la resultancia de hoy? Es que los chiquilines se están enfermando, está claro que no sufren las consecuencias de los adultos, pero como no se sabe efectivamente cuál es el efecto a mediano y largo plazo, no se puede saber qué efecto va a tener. Se sabe que hay efectos sobre el miocardio, etcétera, pero por ahora los chiquilines los sobrellevan y son agentes de multiplicación. Por eso se está diciendo, señores, no me dejen un foco de niños que se enferman y no podemos saber qué va a pasar, y al mismo tiempo, con ellos mismos, y al mismo tiempo son agentes de multiplicación. Por eso está el tema de la vacuna de 5 a 11 años, que es solo para la vacuna autorizada como tal. Que detrás de todo esto hay millones y miles de millones de dólares en juego, pero por supuesto también los hay con el costo de un club de fútbol como el Barcelona o como el Paris Saint-Germain, el que ustedes quieran. Ahí nadie se asusta de que salgan miles de millones de dólares en un plantel. Acá estamos hablando de la vida humana, digo, así que no hay mucho para jugar. Lo que a mí me preocupa fundamentalmente es que noto que vamos rumbo a una distensión total. Esa disposición a que no usamos tapabocas en determinados medios, que incluso el propio presidente de la República ya se le ve en algunos lugares públicos sin tapabocas. Bueno, eso está yendo contra la corriente mundial en esta materia. Imagino la desesperación del propio ministro de Salud Pública y lo que se ve, porque nos agarra con los bueyes cansados al mismo tiempo. Lo que sí está funcionando maravillosamente bien es el proceso de las vacunas que están dándose en este momento, ¿no? Es decir, el mecanismo de la vacunación está totalmente aceitado, como ha sido clásico en el Uruguay, y eso hay que reconocerlo y es muy valioso, ¿no? Pero el tema de las amenazas es una demostración del fanatismo, al mismo tiempo de la desinformación. Yo ayer recibí desde Bolivia un video donde se muestra, en realidad me lo mandaron desde Bolivia, pero es argentino, donde se muestran hornos crematorios que llegaron, que compró la Argentina, con otros fines obviamente, que dice que se compran porque esperan que va a haber muchísimas muertes y no quieren entregar los cuerpos sin incinerar. Cuando la cosa llega a este grado de psicosis, en medio de una enfermedad que no se conoce demasiado sus efectos futuros, porque atención, yo tengo gente conocida que ha estado enferma, una en particular, que se dio por curada de COVID, y es otra persona, es otra persona, es decir, le cambió hasta en su carácter, diría yo, físicamente, digo, en una palabra, estamos descubriendo qué pasa. Lo que está claro es que de un modo u otro, la no vacunación va a generar espacios donde los no vacunados no pueden asistir. Ya está cambiando porque el aforo para los cumpleaños, yo te invito a un casamiento, me pidieron la cédula y la constancia de vacunación.
Y bueno, y si no la tengo, no me invitan al casamiento, de verdad. Es decir, este sistema ya está desplegado, cambia los aforos, o sea, la cantidad de gente que cabe por local, y está afectando, va a tocar la totalidad de la gestión en muchísimas cosas, ¿verdad? En lugares de asistencia, cines, etcétera, restaurantes, cambia totalmente según se esté o no vacunado. El dato real, que se informa, porque esto obviamente estoy hablando por informaciones, tanto aquí como en el exterior esta nueva ola, perdón, se le denomina la ola de los no vacunados, porque el porcentaje de los muertos y de los enfermos en CTI es muy alto para los no vacunados. Y ayer Uruguay tuvo 5 muertos. Sí. Estamos empezando, ojalá que no, pero empieza una escalada que es el precio que pagamos con las vacaciones de julio, y ahora que veremos cómo se administra un país que tiene las fronteras perforadas, vamos a entenderlo. Sí. Está claro que el afán por el turismo, que es tan importante para el país, a ver, habría que hacer un buen cálculo. ¿Cuánto está ganando Uruguay por la cantidad de extranjeros de todo el mundo, no solo de la Argentina, que están viniendo a vivir a Uruguay por la seguridad sanitaria comparativa, comparado con el hecho de la euforia de lo del turismo y cómo se va a controlar, digo, ¿verdad? Es decir, efectivamente el tema de las cuarentenas, el tema de los controles, de la gente que viene con poco tiempo porque le sale muy caro estar veraneando, y nadie viene a otro país a quedarse en un hotel en cuarentena, digo, ¿no? Claro. En fin, yo creo que primero que nada los uruguayos cuidarnos mucho. El tema de los tapabocas está impuesto en todas partes, incluso en lugares públicos. Está cerrada varias ciudades grandes de Rusia, ahora lo que tú contás de Austria, Sí. Lo que es Viena, ¿no? Uno que estuvo tanto tiempo ahí por Naciones Unidas, es un cruce de turismo abismal. Y bueno, y está preparándose Europa para lo peor de vuelta. Entonces, porque ahora está la Delta y mañana aparecerá otra cosa, digo. Entonces, yo creo que estamos condenados a cuidarnos mucho hasta que todo esto se vaya minorando. Y bueno, yo creo que va a haber que mezclar el placer del verano, que todos disfrutamos tanto, los encuentros, los asados, todas esas reuniones, con la prudencia necesaria. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé que uno va a hacer una fiesta en su casa con 20 amigos, y bueno, es muy difícil decirle a uno, vos no vengas porque no estás vacunado, o quédate a 100 metros que te llevamos el pedazo de costilla, ¿no? Pero o las tomamos en serio o pagamos los precios. Esto es así sencillo. Llevamos 6.100 y algo de muertos en 3 millones y poco de habitantes. Es un número escalofriante, pero que pagamos justamente porque empezamos a vacunar el 1 de marzo. Luego que las vacunas empezaron a hacer efecto, nos bajó en picada la cantidad de muertos por día, y hoy nos preocupamos porque hay 5 muertos ayer. Digo, Sí, entonces, claro. cuando antes eran por decenas, ¿no? Sí. Es así lo que tú decís. Nos fuimos adecuando a esta nueva realidad y lo tomamos. Hoy nos asustamos de 5 cuando antes teníamos 50, ¿no? Es así. Mira, hay un efecto que es el efecto tolerancia. Yo siempre lo cuento porque me impactó la vida, ¿no? Cuando yo fui presidente de una delegación de OEA a Honduras, llegó un domingo precioso, compré artesanías, me llevaron por todos lados, precioso, en plena Tegucigalpa. El lunes empieza el huracán Mitch, uno de los más poderosos que atacó esa zona del mundo, que llegó casi 500 kilómetros por hora, algo nunca visto, y no fue en la capital, arrasó el norte, pero lo arrasó, los cafetales, todo lo lavó como si no existiera nada. El huracán pasó, y fue el único caso que yo conozca, pero en aquel momento decían que era el único, no sé si después pasó otra vez, que dio marcha atrás y volvió, y esta vez sobre la capital, sobre Tegucigalpa. Bueno, fue de las cosas más terribles que yo vi en mi vida, indescriptible. Bueno, el gobernador, que nos había declarado persona ilustre unos días antes, se subió en helicóptero junto con el ingeniero de la ciudad, el piloto y un camarógrafo, de esos de bolita, un hombre muy corpulento, y se lo agarró el viento y se lo tiró al piso y lo mató a todos, digo, ¿no? Sí. Bueno, fue algo dramático que lo conté hasta el cansancio, porque es una cosa... ¿Cómo habrá sido mi impacto?
que Uruguay en ese momento fue el primero, de los primeros de llegar con nuestro esforzado Hércules, con una asistencia para la gente. ¿Y qué es lo que quiero mencionar con esto? Que hay lo que es el efecto tolerancia, el acostumbrarse. En las imágenes mostraban los cuerpos flotando por el río, por los deslaves. El deslave es como se lava la ladera de la montaña y cae la gente con los edificios y cae todo. Y al principio era una cosa que era terrible. Y después la gente se iba consolando si había menos. Y estábamos hablando de gente flotando por el río, si nos entendemos. Se produce un dique y yo, como estaba con el tema acá del tema de seguridad, etcétera, de Naciones Unidas, el Comité de Emergencia que estaba a mi cargo, estoy hablando del año 96, 97 creo, y bueno, di una mano en la redacción de comunicados, etcétera. Me llevaron a ver cuando iban a abrir el dique, porque el río corría serpenteando entre las montañas que hay allí, ¿verdad? Los cerros, por llamarlo de algún modo. Pero cuando vino la oleada enorme de agua, con el viento, esa serpenteada se transformó en un canal recto que arrasó todas las viviendas y todo lo que había en las orillas de ese río serpenteante. Bueno, todo eso terminó generando un tapón, una especie de dique, que había que destruir. Y me acuerdo que fuimos a verlo en la espera de que iban a dinamitar. Finalmente, con unas grandes retroexcavadoras fueron abriendo huecos hasta que lograron desmoronar ese dique. Y empezó a aparecer lo que uno nunca hubiera querido ver, y a mí me generó un trauma para toda la vida, lo reconozco, porque fue un impacto terrible. Pero lo más terrible es ese efecto acostumbramiento, ¿verdad? Es decir, el llegar a la conclusión de que, bueno, murieron 5, mañana murieron 3, estamos fenómenos. Y bueno, se habían muerto 6.000, por lo tanto, si ahora se mueren 50, estamos... Es impresionante la capacidad de adaptación humana a estos temas. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo lo que creo es que tenemos que ponernos las pilas, como dicen los muchachos. Yo extraño mucho el GACH, que creo que les diga. Creo que el ministro de Salud Pública tiene tiene equipos, porque hay una estructura del Estado que se ocupa de todas estas cosas, que es muy de muchos años y muy bien montada. Está el Instituto Pasteur, en fin, tenemos la Facultad de Medicina, las universidades. Yo creo que oficial o extraoficialmente, yo estoy seguro que se está trabajando en esto, pero sobre todo sin generar pánico, pero sí generar prevención. Cuidado con que empecemos a saturar los CTI de vuelta, cuidado con que empecemos esta ola, y cuidado con nuestros chiquilines. A mí me preguntan, a mí me asusta mucho vacunar a un niño de 5 años. Yo tengo un nieto de 5 años y otro de 7. A mí me asusta enormemente que se le dé una vacuna tan poderosa a un niño, ¿no? Vamos a entenderlo, yo no quiero simplificar, entiendo la preocupación cuando es con un niño. No hay nadie más poderoso en la vida de alguien, de un abuelo, de un padre, que un pediatra. Claro. Nadie tiene más influencia. Correcto. O una maestra. Pero ojo, que si nos están diciendo vacunarlo porque se te enferma, y bueno, y no hay más remedio, no tenemos alternativas para pensar en esto. Va a terminar siendo una vacuna obligatoria. Europa, no hay duda, va rumbo a eso. Incluso la Comisión de Derechos Humanos Europea ya está estudiando el tema. Y mientras no sea obligatoria, que no significa que a uno lo lleven preso, sino que no va a tener habilitaciones de salud, van a haber, incluso para trabajar, van a haber restricciones cada vez más severas, ¿no? Sí, ahora, el gran problema es la falta de diálogo en todo esto y la intolerancia que surge desde algunos mensajes, de repente malinterpretados. No sé si... a ver, yo no quiero entrar en juicio personal con nadie, pero cuando vos decís algo y sos un referente de algo, tenés que tener mucho cuidado con lo que hablas. Porque ni todos lo razonan de la misma forma, lo interpretan de la misma manera, y algunos pueden tomar decisiones que pueden afectar su propia vida, no la del que envía el mensaje. No sé si entendés a dónde quiero llegar. Sí, está claro, no me doy cuenta de quién hablas, pero no importa. Pero lo que está claro es que cuando uno más involucrado está en el conocimiento de un tema, más responsabilidad tiene en dos cosas. En la omisión de decirlo con toda la claridad,
o en el error del mensaje tal cual se comunica, digo, ¿no? Son los dos pecados, el hacer de más y mal hecho, o el dejar de hacer lo que hay obligación de hacer. No tengo claro el ejemplo, pero a lo que me refiero es que en este tema, si la gente que domina este tema en pediatría, si el mundo que sabe de esto largo y tendido más que nosotros, y si las organizaciones científicas dicen que hay que seguir determinada pauta, bueno, pues a mí cuando se me rompe el auto lo llevo un mecánico, digo, ¿verdad? A mí cuando me duele la rodilla voy que me lo veo un médico. Ahora, es más, me opero cuando me dicen que me tienen que, tengo algo, ¿no? Claro. Y me anestesian y yo salgo del mundo y los tipos te abren al medio y te sacan y te ponen lo que deciden. Bueno, esa es la vida, uno pone su vida en juego en manos de los que dominan cada terreno, y si estás preso con el abogado que te va a defender, y si tenés un juicio, y si tenés que hacer un edificio, si tenés que hacer un puente. En una palabra, o se respeta el saber y se le respalda con el poder público, y el poder político se alinea para defender lo que es la soberanía del conocimiento frente a el discurso que tiene mucho de fanatismo, o de lo contrario vamos a pagar precios muy caros, no solo en esto, porque hoy hay un dato que es inexorable, y quiero redondear esa idea porque me pareció impactante. En el mundo previo a la pandemia, en el 2019, voló gente de un país a otro, no personas, cantidad de personas en vuelos, boletos de avión vendidos. Escuchen bien, 4.000 millones de pasajes aéreos. Eso es en el mundo, 4.000 millones de pasajes aéreos en un mundo con 7.000 millones. Sí. No quiere decir que viajó todo el mundo, hay mucha gente que viajó 30 veces, ¿no? Claro. Pero el hecho es que son 4.000 millones de vectores que están llevando de un lado a otro en puntos de concentración de aeropuertos donde hay miles de personas, ¿no? Pues no quiero nombrar ninguno, pero los hubs de donde vienen los aviones y uno baja y se toma otro avión, es como si uno pusiera una licuadora con toda la gente de todo el mundo, y mentira que sea posible, porque yo estuve ahí, que uno pueda tener medidas de control total y absoluto, en fin, ahí pasan enfermedades de todos los colores. Nunca tuvimos esta conectividad en el mundo, nunca hubo tanto vínculo entre países pobres y países desarrollados, entre países cuidados de la salud y otros que no tienen ni para comer, porque la gente va a todos esos países por distintos motivos, y son canales de transmisión. Digo, el tema del ébola, ¿verdad? La enfermedad dramática, las cosas más espantosas que le puede pasar a un ser humano. Sí. Y bueno, la gran lucha por mantenerlo confinado en determinada zona, porque donde eso se le escape sería, no sé, no quiero calificar. Entonces, a lo que voy, que yo creo que es el razonamiento, es de las amenazas ni hablemos, ¿no? Ahí yo creo que la policía tiene que hacer un esfuerzo enorme y detener a esa gente, porque no solo está amenazando, sino que también es el efecto de que el que quiera hablar piense en él y su familia, diga yo mejor no digo nada, que pase lo que pase, me cuido yo, que por suerte no es así. Y está el hecho de que mañana pueda pasar algo. Por lo tanto, ahí la policía tiene que actuar, la justicia tiene que actuar con una energía absoluta. Es más, yo creo que hasta debiera legislarse un poco más sobre ese tema, pero eso es otra historia. Y respaldar a la gente que está en esto, fortalecer todos nuestros recursos, el aparato de vacunación está. Bueno, vamos para la tercera dosis, esa es una cosa muy importante. Y ahora si se decide que hay que vacunar a los niños, pues vacunemos. A ver, ¿quién está preguntando cuánto pagó Uruguay cada dosis? No sabemos. Y no sabemos porque si preguntamos, estarían violando una cláusula de que el país tuvo que comprar secretamente las dosis. Y bueno, no importa, porque lo que está en juego es la vida. Si yo hubiera sido presidente y me dicen, mire, yo soy dueño del laboratorio, lo vendo como yo quiero, pero si usted publica el precio, yo no le vendo nada. Claro. Entonces, ¿y qué hago? Digo, no, si no me publica, si no me deja publicar, yo no compro vacunas, que se me muera la gente. Es todo muy complejo todo esto, y requiere lo que tú decías hace un rato, esa palabra maravillosa del diálogo, que ahora yo trabajo tanto con esto de la
fraternidad en el movimiento político por la unidad, que me parece que es el elemento más importante para tener en cuenta, digo, ¿no? Es decir, entrando en la llamada, es el elemento más importante para tener en cuenta en todos estos temas, ¿no? Pero me parece que o nos ponemos todos juntos a trabajar en esto con un espíritu fraterno, pensando en los que están ejerciendo estas funciones, o de lo contrario vamos a pasar muchos sufrimientos, sin ninguna duda, ¿no? Porque a mí me tiene realmente consternado la existencia de las amenazas. Está bien, la libertad de expresión tiene límites, cuidado, es decir, primero que no todos los pensamientos, y esto es muy duro lo que voy a decir, no todas las opiniones son respetables, porque si mañana la opinión es la esclavitud o la facilitación de que una niña chica se case con un hombre de 60 años que viene a comprarla, sí. Está claro que es una opinión, pero no es respetable, ¿no? No es ilícita. Por el derecho de expresarse, que es un derecho sagrado para una democracia, no significa que uno pueda decir cualquier cosa, y sobre todo si causa efectos, digo, ¿no? Está bien, aquí la responsabilidad posterior, etcétera, pero tenemos que tener una campaña más intensa y prepararnos para un verano que todo pinta que va a ser muy bueno desde el punto de vista turístico, pero con reglas. A ver, yo siempre dije algo, a mí me encanta que el Uruguay se tape de turistas, con una única condición, que no hagan en Uruguay lo que no pueden hacer en los países. Eso es un buen tema. Es un buen tema, sí. Eso es clarísimo, porque si vamos a hacer el turismo sexual con menores de edad, o si van a venir acá porque pueden hacer lo que no pueden hacer en su casa, y van a venir acá y no se van a cuidar. No, querido, quédate en tu casa, yo me arreglaré, pediré un préstamo, pero prefiero que no vengas acá a visitarnos, sí, ¿no? Sabes que esto que vos hablás, yo lo he comentado aquí hasta el cansancio, no puedo creer que, por ejemplo, con esto está bárbaro, la final de la Copa Sudamericana, bárbaro, la final de la Copa Libertadores, genial todo, vienen turistas de todos lados, de todas partes. Ahora, vienen a hacer acá lo que el ciudadano uruguayo no puede hacer. Porque si vos mañana vas a un partido importante y vas a ingresar con una botella de cerveza o pretendés comprar cerveza adentro del no te van a dejar. No, esto ya es terrible. Y esto que van a permitir ahora, por ejemplo, de habilitar, de levantar la veda alcohólica, ¿verdad? Esto inclusive hasta le pregunté, te digo porque le pregunté a alguien que tú conoces, al ministro Máspoli, de la Corte Electoral, le digo, bueno, pero no hay forma de trasladar una semana más. No, esto está marcado y se tiene que cumplir. Claro. Los demás son responsables de otro tema, yo soy responsable de esto, dijo él. Claro. Y esto es lo que yo voy a cumplir, dijo él. Entonces, a ver, en Brasil vos conocés, has viajado mucho más que yo, pero que hemos viajado sabemos que en Brasil toman cerveza antes, durante y después del partido. Acá no pueden. Porque acá si te llegan a detectar el estado de ebriedad no te dejan entrar. A ver, solo un dato para ratificar lo que vos estás diciendo. Ayer se publicitó algo que se ha hecho desde hace muchos años, que la policía habla con las hinchadas, con los líderes de las hinchadas, por eso. De los grupos complejos. ¿Por qué? Porque son grupos inmanejables, no sé si entendemos. Pretender que dos hinchadas, como las que van a venir... Si pongan de acuerdo, porque solo vienen acá nomás. Sí. Pero si ponen de acuerdo, le estás pidiendo no me rompan las cosas, ¿no? ¿Seguro? Ahora, pretender que van a tener prudencia, que los tipos... Porque, a ver, hablamos del alcohol, ¿no? Claro. Pero, a ver, pueden tener una pastilla que es peor que el alcohol. Claro. Estamos claros, digo. O sea, a ver, la droga sintética en Brasil son moda. Para transformarse en un loco desatado. Entonces, lo que quiero significar es que todo esto me parece maravilloso, comprendo la emoción de autoridades nacionales y municipales por la fuerza de todo esto, de los intereses que hay en juego, lo que ha sufrido la gente económicamente. ¿Cómo no lo voy a saber si somos parte de ese mismo sufrimiento, de un modo u otro? Ahora, esto va a ser un foco que es como si nos bombardearan desde arriba, porque en realidad las medidas sanitarias, por más que se tomen, prudencia no va a haber, porque esto, si están pidiendo que no rompan cosas, quiero ver cómo van a hacer para que les pidan que se tapabocas, digo, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? Pero bueno, son esos temas. Quiero saludar lo que tú estabas diciendo sobre la incautación de la marihuana. Eso es muy importante en la comunidad. Ustedes ahí
valoren y feliciten y apoyen a los conciudadanos de ustedes y los que tienen responsabilidad en estos temas, porque se juegan mucho. Esto nos pone, cada vez que hay cargamentos grandes que se incautan, nos ponen un dato que siempre en la JIFE y en Naciones Unidas preocupó mucho. La marihuana es aproximadamente, lo que se captura es el 8% del tráfico mundial, ¿verdad? Y cuando aparece mucha marihuana es porque está pasando también muchísima otra cosa. Claro. Bueno, están apareciendo toneladas de cocaína en Europa que pasan por Uruguay, Sí. el cual crea un mercado paralelo, y esta marihuana sin duda que es el complemento para la temporada de turismo, ¿no? Es decir, es como si estuvieran comprando bronceador, para poner un ejemplo. Pero felicitar allí ese esfuerzo, y me gustó mucho lo que tú habías dicho, y hacerme parte de ese reconocimiento a las autoridades que están jugándose al día a día, y que después terminan esa actividad, porque ese es el otro drama de este tema. El Uruguay es el único país que la gente que se ha jugado la vida con esos temas termina de esa función, después de haber luchado contra organizaciones de narcotráfico que son eternas y que están vinculadas por todos lados, y no se sabe quién está detrás de todo, y esa gente mañana va a cortar el pasto en la puerta de su casa y quedó sola delante de todos, ¿no? La sociedad uruguaya no ha reaccionado en esto porque, como digo, cree que el mundo le queda demasiado lejos, y cuando en un país pasan miles de kilos de cocaína, como ha pasado, y aparecen estos volúmenes de drogas, es porque estamos metidos en un problema serio. Sí. Así que nuestro aliento, nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, y a vos por esa voz de reconocimiento del esfuerzo de los que a veces no son escuchados o no son reconocidos. Pero ¿no? es que son parte de, a ver, primero somos todos parte de la misma sociedad, cada uno Claro. con su responsabilidad. Ellos ni más ni menos son los que se encargan de cuidar nuestra seguridad, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, Claro. y son los que combaten a aquellos que van contra la vida y la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos también. Y el reconocimiento, porque la importancia, cuando yo estoy a cargo de ese tema, yo veía el valor que tenía reunirlos, llevarlos a ver al presidente, traerlos a la sala de ministros, conseguir becas para que les fueran a formar al exterior. A ver, yo tuve el privilegio histórico de tener a mi mando a Rivero, a Lallera, a Guarteche, es decir, gente excepcional que terminó formándose en el exterior en aquel periodo, que cambiaron la historia del país en la materia. Y lo que quiero decir es que ese reconocimiento forma parte necesaria del esfuerzo y de la compensación del esfuerzo, porque ese hombre, esa mujer, vuelven a su casa y cierran la puerta de su casa, Sí, y le tienen que explicar a su familia lo que hicieron y a qué riesgos los están exponiendo, sí, ¿verdad? totalmente. Entonces, la gente no lo reconoce, los salarios no cambian, y si cambiaran no van a ser lo suficiente, y no siente que la sociedad los reconozca. Por eso el reconocimiento forma parte de la honestidad intelectual de decirle a los que son, en tu caso, tus vecinos, que se están jugando la vida justamente o poniéndose en riesgo en esto. Y después vienen los problemas de la corrupción. Sí. Después mañana aparecen 100 gramos en el bolsillo de alguno y con toda razón los queremos hundir porque son unos corruptos. Bueno, yo no digo que el no reconocimiento justifique la corrupción, pero lo que digo que en el mundo he visto en este tema, presidiendo el área de delito organizado, que el temor, la amenaza, la foto del familiar, tiene un efecto devastador en la aplicación de la justicia. Por eso yo no quiero empleados públicos que tengan que ser héroes para ejercer ciertas funciones, tampoco lo quiero en la salud, y tampoco quiero que la gente no se cuide para que después nos toquen la cantidad de decenas de muertos que ha habido con el personal de la salud. Se han enfermado 9.000 y pico en el curso de todo este tema. Bueno, en fin, estamos mezclando muchos temas, pero todo tiene algo en común, que es la condición humana y cuánto se puede hacer con un micrófono para concientizar a la gente de pensar, no de tomar decisiones, pero de pensar alternativas para que sea el razonamiento, la solidaridad, la fraternidad, el espíritu de ponerse hombro con hombro, el que nos permite ayudarnos a salir de los problemas más serios, ¿no?
Te hago llegar el abrazo de un amigo acá, oyente, Tony Alonso. Qué bueno escuchar al doctor con inteligencia y mucha sabiduría. Abrazo grande, dice aquí. Gracias, Y muchas acá gracias. alguien que, bueno, después lo que tú decías, dispara los saludos al personal policial por el operativo de ayer es de destacar funcionarios comprometidos con la función. Y lo que tú bien decías, esta gente no vive aislada del mundo, tiene su familia, su casa, sus hijos. Con algunos de ellos me encuentro en la calle o en una escuela, o como yo decía cuando llevaba a Guadalupe a un hogar, me encontraba con un importante funcionario policial que llevaba a su hija, y lo gracioso de la anécdota era que eran los únicos hombres en las reuniones de madres. Entonces imagínate vos, un tipo que tiene una responsabilidad enorme aquí, una altísima gran responsabilidad, que se sentaba de repente en estas sillitas chiquititas allí para acompañar él a su hija, yo a mi nieta, en estas reuniones y acompañarlos y orientarlos. O sea, son personas como nosotros que merecen ser reconocidas y respaldadas en su función. Alberto, un gran abrazo. Un solo comentario antes de terminar. Dale. Cuando a una persona que está en esos roles, porque lo viví, a todos nos llega tarde un familiar porque se quedó, se demoró, pasó algo. Piensa que puede haber pasado un accidente, puede haber pensado en una fatalidad. Ahora, quienes están en esos roles lo que piensan es terrible. Por lo tanto, ayudémoslos, apoyémoslos. Y bueno, y gracias por este espacio de reflexión. Un gran abrazo. Hasta la semana que viene. Un gran abrazo. Bien, señores, terminamos con el doctor Alberto